luego me pasas una copia. Tengo aquí mi ordenador con un montón de ponencias, de PowerPoint, de imágenes y todo, pero esta vez vamos a ir a pelo, porque la verdad yo es que nunca sé de qué voy a hablar, ¿no? Depende un poco, ¿no?, de las circunstancias, de la gente, del estado de ánimo. Y esta mañana cuando he entrado y he estado escuchando la conferencia de Miguel Ángel, me ha llamado la atención la dependencia absoluta que tiene actualmente el ser humano con las máquinas y la dependencia que tienen las máquinas con el ser humano, ¿no? Y pues la verdad, estar siempre pendiente del ordenador, del PowerPoint, del proyector, etcétera, creo que en algunos momentos puede ser una ventaja, puede ser una herramienta, pero también es un arma de doble filo, porque creo que también nos estamos idiotizando en cierta manera, ¿no? No por utilizar tantísimas máquinas o pertenecer tanto a esta sociedad de la telecomunicación, sino porque estamos perdiendo los valores más importantes que tiene el ser humano. Cuando viajamos a Egipto, y lo haremos muy próximamente, y algunos de los que estéis aquí nos vamos de aventuras por allá, dentro de muy poco tiempo, intentamos recuperar esa parte del ser humano que aquella gente que no tenía internet, ni teléfonos móviles, etcétera, intentaron desarrollar y lo hicieron de una manera realmente increíble y espectacular. Luego, cuando volvamos del viaje, pues volveremos otra vez con nuestro internet y nuestros móviles. Intentaremos que no nos afecten tanto, ¿no?, como aparentemente nos está afectando, y tengamos esa parte interior, esa parte de introspección, esa parte de desarrollo personal que es tan necesaria para conseguir los propósitos, no solamente actuales, sino los que tenían hace 5.000 años en las riberas del Nilo. Por tanto, voy a prescindir de todo aparataje y voy a comentaros unas pequeñas cosas. Voy a intentar ser conciso para luego dejar también tiempo para alguna pregunta de alguno de los grandes temas que tiene Egipto, que os llamará mucho la atención, ¿no? Que si extraterrestres, que si la antigüedad, que si los atlantes, que si tecnología imposible, que si cámaras secretas en la Gran Pirámide, etcétera, etcétera. Cosas que nos interesan mucho, eso lo dejamos para después. Pero esta primera parte quería centrarme en esto que os comentaba. Luego también en la conferencia de Marcelino se han producido otra palabra que me ha llamado la atención, ¿no?, la palabra religión, ¿no?, y cómo la palabra religión afectaba a muchas cosas que hacemos socialmente, que quizá no tiene nada que ver con la religión, y en cambio la religión nos influye en muchas cosas que nosotros no pensamos que puedan tener carácter espiritual, ¿no? Y entre las dos conferencias, entre la de Miguel Ángel y Marcelino, pues se me ha ocurrido hablaros de esto. La palabra religión proviene de una palabra griega que se llama religare. Y religare significa volver a unir lo que en un principio estuvo unido y que luego se separó. Es decir, el fin de todas las religiones es volver al origen, el volver al principio, el volver a lo más puro, el volver a la unidad. Y en esto Egipto nos tiene que dar muchísimas lecciones, porque toda la religión egipcia se basa en unos fundamentos que, si los tuviéramos en cuenta en nuestra propia civilización actual, nos cambiaría la forma no solamente de ver todo lo que nos rodea, sino también de mirarnos a nosotros mismos. Os voy a poner un ejemplo. Todas las religiones del mundo tienen la idea de lo que es el paraíso, tienen la idea de lo que es el infierno, o, en fin, el lugar donde van los buenos, donde se premia a los buenos, donde se castiga a los malos, etcétera, etcétera. Pero todas las religiones del mundo, me estoy refiriendo a las que todos conocemos, al cristianismo, al islam, los hebreos, etcétera, ninguna tiene situado geográficamente dónde puede estar ese paraíso o dónde puede estar ese infierno, excepto la civilización egipcia. La civilización egipcia sabía exactamente de dónde provenían sus dioses y dónde iban a ir las almas de las personas después de esta vida. Y eso lo llamaban ellos la Duat. La Duat es una región del firmamento, se ve ahora todas las noches. En verano hay que esperar un poquito, porque estas estrellas están un poquito bajo el horizonte, pero bueno, van saliendo por la noche. Pero ahora en invierno, otoño, invierno, primavera, lo vemos perfectamente en el firmamento. Esta región de la Duat, donde, como decía, los egipcios tenían especial predilección, está compuesta por las dos constelaciones que nosotros hoy conocemos como el cazador y el perro.
El cazador, sabéis que tiene un cinturón, que lo conocemos como el cinturón de Orión. ¿Os suena, no? Y las 3 estrellas del cinturón de Orión, Anitak, Anitam y Mintaka, las tenemos perfectamente relacionadas, ¿eh? Y luego, junto con el cazador, se mueve otra constelación junto a ella. Van siempre estas 2 constelaciones juntas. Y esta otra constelación, como todos sabéis, es la constelación del Can, la constelación del perro, cuya estrella más brillante es Sirio. Por eso a Sirio se le llama la estrella del Can mayor. Entonces, entre la constelación del perro y la constelación del cazador, los antiguos egipcios decían que este era Sahu, este era Osiris, y esta era Isis. Y entre las 2 constelaciones marcaban el matrimonio perfecto de los grandes dioses de Egipto. Ellos tenían, los egipcios, muy claro todo y desde el primer día. Algo que nos llama mucho a los investigadores la atención, porque todas las culturas empiezan progresivamente ascendiendo en la escala de valores, ascendiendo en el desarrollo tecnológico. En cambio, Egipto surge de la noche a la mañana. El primer día de Egipto ya tenían dioses, el primer día de Egipto ya tenían jeroglíficos, el primer día de Egipto ya tenían toda la cosmogonía armada, y nos llama mucho la atención. Posteriormente, cuando muere Alejandro Magno muere sin descendencia y todo su imperio se divide entre sus generales. Al general Ptolomeo le toca la parte de Egipto y se crean las dinastías ptolemaicas, que todos conocéis. Conocéis a muchos de los faraones, incluso a Cleopatra VII, que también pertenecía a esta dinastía ptolemaica, y durante estas dinastías, fruto de la herencia que tienen estos generales del imperio de Alejandro Magno, se crea un sincretismo, una mezcolanza entre los dioses helénicos, macedónicos, con los dioses egipcios. Muchos dioses griegos son simbología de antiguos dioses egipcios directamente, y luego existen otros dioses que se crean por la unión de un dios egipcio y otro dios griego, por ejemplo Serapis. Pues bien, resulta que uno de los grandes dioses del antiguo Egipto se llamaba Tot. ¿Os suena, no? Tot es el dios que enseña a los egipcios la escritura, es el dios que enseña a los egipcios a plantar, les enseña la agricultura, les enseña el regadío, les enseña muchísimas cosas. Pero a Tot se le reconoce un libro importantísimo, que es el libro de las enseñanzas de Tot, del que no ha quedado ningún volumen. Pero existen muchos historiadores, tanto griegos como posteriormente romanos, que se refieren a este libro de Tot. ¿Qué ocurre, como os decía, con algunos dioses egipcios? Por ejemplo, Imhotep. Imhotep es el único humano de la historia de Egipto. Sabéis que era gran visir, era el arquitecto, era el sumo sacerdote en tiempos de Zoser, en la tercera dinastía. Y como os decía, es el único humano que llega a la categoría de Dios. Y llega a la categoría en Egipto de Dios de la medicina. El logotipo de Imhotep, ¿cuál era? Era una vara por la que iban subiendo 2 serpientes. ¿Os suena? Pues posteriormente los griegos cogen a Imhotep y le convierten en Asclepios o en Esculapio, que es el dios de la medicina griego. Sí, fui yo, lo reconozco, prometo. Gracias. ¿Te molesta? A ver, el 3er grado siempre me ha molestado. No queda más remedio. Mira, rebótalo. ¿Qué quieres? ¿Iluminarme para la cámara? ¿Algo? Rebótalo en el techo. Rebótalo en el techo y llega así un poquito más de... No rebota. Venga, vale, miro para allá. Esto de la fama tiene estos pequeños. Como decía, ¿en qué se convierte Tot para los griegos? ¿Y en qué se convierte su libro, el de las enseñanzas de Tot? ¿En qué libro se convierte para los griegos? Pues resulta que Tot se convierte en un dios griego que todos conocéis, Hermes Trismegisto. ¿Os suena? Y las enseñanzas de Tot, ¿en qué libro se convierte? En el libro de la tabla esmeralda. ¿Os suena? Bueno, pues la tabla esmeralda de Hermes lo escribió Tot con el nombre de las enseñanzas de Tot. Y una de las máximas que tenía ese libro, también todos lo conocéis por la tabla esmeralda,
Es como es arriba, es abajo. ¿Os suena? Bien, aquí tenemos entonces cuál era el motivo principal de todo el pueblo egipcio. Era lo que era arriba, era abajo. Como lo que es abajo, es arriba. Fijaros que el nombre antiguo del antiguo Egipto para los egipcios era Kemet. Kemet, cuando los árabes llegan en el siglo IX allí a Egipto, le ponen el artículo al-Kemet. De la palabra al-Kemet surge una palabra que todos conocéis, alquimia. Y de la palabra alquimia luego surge la química. Pero ¿cuál era la alquimia que necesitaban los antiguos egipcios? Muchos piensan que la alquimia es fruto de unas personas que intentaban investigar en su taller para convertir el plomo en oro y enriquecerse. Los que piensan esto están muy relacionados pues, con nuestra sociedad actual, ¿no? Donde vemos a los políticos, donde vemos a las grandes empresas, donde vemos globalizaciones, donde vemos pobres y ricos, nortes y sur, etcétera, etcétera. Pero la alquimia es una cosa muy distinta, sobre todo para los antiguos egipcios, que pusieron el nombre de alquimia a su país. O lo que es lo contrario, su país dio el nombre a la alquimia. Ellos lo que querían era transmutarse, y transmutarse significaba que ellos, en el plano inferior, ascender en los estadios de conciencia al ser superior, y vivir allí, en Naduat, en esas estrellas, en este paraíso, junto con los grandes dioses. Pero esa idea no era una idea abstracta, esa no era una idea que tuvieran porque sí, sino que ellos lo intentaban hacer de una forma física. Y para ello se preparaban toda la vida para conseguir esa transmutación. Para esa transmutación, como os decía, y era el origen de esta charla, no les hacía falta máquinas. Les hacía falta simplemente el manejar los principales pilares de su existencia. ¿Cuáles son los pilares de esta existencia? Si un egipcio me miraba a mí, me podía decir, mira, Manuel. Vale, aceptaba, soy Manuel. Manuel, yo respondo, hola, ¿qué tal? Soy Manuel. Pero ellos, cuando me miraban a mí, veían mis tres esencias, mis tres pilares. Y estos tres pilares tenían un simbolismo increíble, que veréis cómo actualmente nuestra propia biología, nuestra propia medicina, está dando el valor que tienen cada uno de los tres pilares y el equilibrio que tienen los tres pilares juntos. El primer pilar le llamaban el Ka, y el Ka es la parte mía que existía antes de que yo naciera, la parte mía que existirá después de que yo muera. Podemos asimilarlo al espíritu, al alma inmortal, ¿de acuerdo? La segunda parte era el Ba. El Ba es mi cuerpo físico, es mi vehículo para esta vida, es perecedero, nació y morirá. Y luego la tercera parte, ellos lo llamaban el Laj. Y el Laj era el conjunto de circunstancias y de vicisitudes, los propósitos de mi vida, para qué he venido yo a este mundo, qué es lo que tengo que desarrollar, posiblemente arrastrando cosas de vidas pasadas y posiblemente arrastrando cosas a vidas futuras, una especie como de karma. Pero es que estos tres pilares básicos configuraban lo que luego los hebreos, cuando se fueron de Egipto, llevándose mucha tecnología y muchos principios filosóficos, éticos, etcétera, de Egipto, lo llamaron Kabbalah. ¿Os suena? ¿Qué es lo que ocurre? Actualmente, y todos los que estéis, bueno, todos los que estamos aquí seguro que hemos oído escuchado alguna vez de lo que es las medicinas alternativas, lo que son los productos alternativos, etcétera. Y actualmente incluso la medicina oficial reconoce que, por ejemplo, un problema mío emocional repercute directamente en mi cuerpo, originándome una enfermedad física. ¿Os suena esto? Perfecto, ¿no? Y que solucionando mi tema emocional, soluciono mi problema físico. Y viceversa, ¿de acuerdo? Es el problema que tiene actualmente la medicina occidental. Estoy polarizando mucho, que conste, que yo cuando me pongo enfermo voy al médico, no voy a un médico, voy a un médico. Pero vamos a polarizar para que se entienda mejor. El médico actual, perdón si hay que un médico, insisto, estoy polarizando mucho. El médico de nuestra seguridad social nos pregunta dónde nos duele, ¿verdad? ¿Qué te ocurre? ¿Dónde te duele? Tú dices aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Y entonces te da analgésicos, te da, no sé, te puede hasta extirpar o amputar cualquier cosa que nos pueda salir, que no sé cuántos. En cambio, el oriental te pregunta qué te pasa, qué te ocurre.
Porque tienen la teoría de que siempre las cadenas se rompen por el eslabón más débil. Y que si yo, por ejemplo, tengo un problema emocional de que estoy enamorado de la vecina del quinto y no me hace ni caso, o en el trabajo me están puteando, y resulta que el otro gilipollas que lleva menos tiempo, pero es un pelota del jefe, le ascienden antes que a mí, y eso me está carcomiendo, y no llego a fin de mes, y me van a quitar el piso, y no tengo dinero para, yo qué sé, para un montón de cosas. Eso, que me va a producir un problema físico, pues a lo mejor, yo qué sé, me va al estómago, o se me va a la garganta, o sea, bueno, me pueden estar poniendo parches permanentemente, pero el problema lo seguiría teniendo. ¿Qué es lo que hacían los egipcios? Decían que tenían que estar perfectamente equilibrados cuerpo, mente y espíritu. Y las tres cosas tienen que funcionar siempre de una manera muy especial. La vez que me invitó el Dalai Lama a su palacio, allí en Dharamsala, hacía preguntas al que luego fue el director de la casa del Tíbet en Barcelona, Wang Chen. En aquel viaje pudimos compartir muchas cosas, ¿no? Y entonces yo le preguntaba por la gente esta que se mete en una cueva y se tira allí años y años, típico eremita, ¿no? Decía, bueno, esta persona puede desarrollar mucho su espíritu, pero si no está desarrollando su parte material, su parte corporal, su parte relacional, etcétera, pues no está haciendo nada. Tenemos que siempre que estar relacionando, como decía, cuerpo, mente y espíritu para conseguir absolutamente todo. ¿Cómo conseguían los egipcios tener esta relación entre las tres cosas? Todo lo que hacían desde que se levantaban hasta que se acostaban, durante toda su vida, procuraban que fuera terapéutico. Nosotros, ¿qué llamamos ahora algo terapéutico? Algo que nos quita un dolor de cabeza, algo que nos aporta vitaminas cuando nos hemos metido una paliza de fin de semana en una montaña. Sí, terapéutico. Pero daros cuenta que para los antiguos egipcios, y para nosotros debería ser así, terapéutico, por ejemplo, sería ponernos una camisa de un color determinado, que nos está aportando una energía determinada, porque las vibraciones de los colores saben que son distintas. Cuando vamos a comprar ropa a un gran almacén, lo que estamos comprando puede ser terapéutico o no. Sí, ¿no? Cuando desayunamos, el desayuno puede ser terapéutico o no. Sí. Cuando escuchamos música, esa escucha puede ser terapéutica o no. Sí. Y realmente nos estamos rodeando de cosas que nos benefician, intentamos por lo menos, y cuando somos conscientes de eso, estamos tranquilizando nuestro cuerpo, tranquilizando nuestra alma y serenando nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Qué se consigue con eso? Llegar a lo que los antiguos egipcios denominaban el amor. El amor es una palabra que todos conocéis aquí perfectamente, ¿no? ¿O tengo que explicar lo que es el amor? No, no, todo. Además la diríamos en muchos idiomas, ¿verdad? Yo me la sé en 10 idiomas. Cerveza me la sé en 20 idiomas. O sea, no en 10, ¿no? Pero yo me apuesto con vosotros una cerveza a todo el mundo que está aquí, si os doy un papel a cada uno para que me hagáis en 2 líneas o en 3 la definición de la palabra amor, y existen 2 que sean iguales. ¿Aceptéis la apuesta? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Porque hay muchos amores? Es que el amor a los geranios, yo con los geranios, ¿no? Y el amor a mi equipo de fútbol, por favor, y a mi grupo de música, por favor, y parece como que... En cambio, en el templo de Karnak existe ahí en jeroglíficos una frase que tradujo Champollion, que para mí es la mejor definición de la palabra amor, que era lo que practicaban los antiguos egipcios. Y es muy simple, amor es la fuerza que une. Levantar la mano si alguien no está de acuerdo. Me da igual que la levantéis porque no os estoy viendo nada. Pero seguro que nadie la levanta. Claro, así te das cuenta de que mi amor por los cubatas es así, pero es amor. Y que mi amor por el atleti es así. Entonces te das cuenta de que, vale, el amor para los antiguos egipcios no era algo que relacionado con la pareja, con el sexo, no. Para ellos el amor era una forma de vida que te relacionaba con la naturaleza, porque el antiguo egipcio pensaba que él era fruto de la naturaleza. Si lo que es arriba es abajo, la naturaleza no puede romperla arriba, es decir, siempre tienes que estar reunido con la naturaleza. Nuestra sociedad, que tenemos muchas maquinitas, que tenemos muchas cosas y que podemos acceder a, no sé, en 2 horas coger un avión y plantarte en Londres, cada vez está más carente de esa relación con la naturaleza. Podemos comprar ya naranjas todo el año, ¿verdad? Y podemos
Pero fijaros qué tontería está haciendo actualmente nuestra civilización. En invierno cada vez tenemos más calefacciones y en verano cada vez tenemos más aire acondicionado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El ciclo físico que durante todo el año, antiguamente, mis padres, era calores fríos en esta curva que podía tener esta dimensión, actualmente por las calefacciones y aire acondicionados, la curva es más pequeña, ¿no? Y como sabemos ya que va unido cuerpo, mente y espíritu, si yo al cuerpo, en vez de esta curva, le hago esta otra curva, que estoy afectando a mi parte sentimental y emocional, que en vez de tener esta curva, tendrá esta otra. ¿Qué es lo que pasa si a mi curva emocional y sentimental le meto una curva más pequeña? A lo mejor aguanto menos a los vecinos de arriba. A lo mejor aguanto menos las tonterías no sé, de mi trabajo. A lo mejor suelto más insultos por la carretera. A lo mejor me importa menos. O igual hasta me alegro de que alguien pueda tener un accidente y se rompa una pierna. A lo mejor esta curva, es una curva ya más leve, me está evitando dolores, pero también me está evitando alegrías y formas de vivir, formas de felicidad, porque todo va absolutamente unido. Con esto no os digo que os deis ducha de agua fría hoy, pero sí estar relacionándonos con la naturaleza permanentemente, ser consciente si el rosal que tenemos enfrente de casa está floreciendo o no, o que el cactus que tenemos al lado del ordenador, que el pobre se está absorbiendo toda la energía negativa del monitor, pues a lo mejor necesita un poquito de agua, ¿no? Cuando hacemos estas cosas, entramos en lo que los antiguos orientales decían que eran las 3 grandes máximas. Estas máximas, que tanto me repitieron en el Tíbet y que es espectacular cuando lo comprendes, fijaros que es importante que lo positivo llama a lo positivo, lo negativo llama a lo negativo y lo semejante atrae a lo semejante. Esto es fundamental. Fijaros la vuelta que estoy dando para volver a Egipto, pero es que a Egipto hay que comprenderlo. Si ahí hay un grupo de gente llorando y hay un grupo de gente riendo, y me voy al grupo de la gente llorando, ¿yo cómo puedo terminar? Llorando. Y si me acerco a la gente que está riendo, pues a lo mejor me río más, ¿no? Todo, lo positivo, lo negativo y lo semejante a lo semejante. ¿Qué pasa si yo empiezo a rodearme de toda la solemnidad y toda la majestuosidad que tengo Egipto? Que tiene Egipto en sus monumentos, en sus ceremonias, en sus liturgias, en sus estatuas, en todo, que me está afectando y yo de Egipto voy a volver más grande de lo que me fui. No me refiero al físico, me refiero a esa forma de decir dónde hay que ir y no voy a tener miedo. ¿Por qué? Si estoy viendo que está tanta majestuosidad que a mí no me afecta ya la tontería, ¿no? Me puede matar un elefante, pero un ratón jamás me va a afectar, ¿no? Bueno. De estas formas orientales de entender la vida, porque al final yo entiendo que todo el mundo es igual, todo el mundo tiene lo mismo, que lo llamamos con distintas palabras, hemos intentado evaluar lo que se hace en Egipto y cómo eran los antiguos egipcios. Esta máxima que antes os he dicho, de lo que es arriba es abajo, ellos lo hicieron de una forma física. Y además, os voy a decir cómo. Resulta que cuando vas navegando por el Nilo, en el crucero del Nilo, y miras para arriba y estás siguiendo exactamente la Vía Láctea. Y tú dices, caray, qué facilidad de semejanza tiene la Vía Láctea que tiene el cielo con el río Nilo que estoy navegando. Con una particularidad, si miramos a la derecha de la Vía Láctea, vamos a ver un montón de estrellas que configuran esa Duat de la que antes me he explicado. Y resulta que todas esas estrellas se sitúan exactamente en la zona del Nilo para hacer coincidir las estrellas de arriba con las pirámides de abajo, justamente en el mismo lado de que aquí abajo están en el Nilo y arriba en el firmamento en la Vía Láctea. Entonces te preguntas, ¿tendrán relación las estrellas de la Duat con las pirámides de Egipto? Por supuesto. No existe la menor duda. Se le atribuye a Robert Bauval, la teoría de Orión, os suena, ¿no? Pero él no fue el inventor de esa teoría, ¿eh? Ya en los años 1932 ya se produjeron un montón de teorías
relacionando las 3 estrellas de Orión con las 3 pirámides de Giza, con unas particularidades increíbles. Veréis, en el año 1902 se descubre la existencia de Sirio B, y en el año 1996, antes de ayer, se descubre la presencia de Sirio C. 2 astrónomos franceses descubren Sirio C, que dicen además que es una estrella enana roja. Sirio A lo habían dictaminado, la estrella más grande, porque nosotros en nuestro sistema solar tenemos solamente un sol. En Sirio tienen 3 soles, y esos 3 soles están circunvolucionando a su alrededor, y cada uno con sus planetas, o sea, es un sistema triple, ¿de acuerdo? Bueno, pues Sirio A habían dicho que era una estrella gigante amarilla, Sirio B era una estrella blanca, y estos Sirio C, los antiguos, los astrónomos franceses dijeron que era una enana roja. Qué curioso que Robert Pochan, en el libro que hizo de la Gran Pirámide, que es la única persona que ha conseguido rascar el polvo de pintura de los bloques de revestimiento de la Gran Pirámide, dictaminó que la Gran Pirámide estaba pintada. Y estaba pintada de amarillo. Él sacó una serie de pigmentos en donde existía óxido de hierro. El óxido de hierro sabemos que va desde un color burdeos hasta un amarillo. Y entonces también, como luego todas las tradiciones dicen que la Gran Pirámide es un monumento solar al que iban en procesión adoradores del sol para ver, entre otras cosas, el efecto relámpago, etcétera, etcétera, pues la Gran Pirámide era amarillo. Bueno, curiosamente igual que Sirio A. Y resulta que la pirámide de Kefren estuvo pintada de blanco. Bueno, curiosamente como Sirio B, ¿no? Y resulta que la pirámide de Micerinos, que es muy chiquitita y estaba recubierta de granito rojo, es exactamente igual a Sirio C. Hace falta, luego, según los cachondos los antiguos egipcios, para ya no solamente poner las 3 estrellas del cinturón de Orión, sino que cada una de las estrellas del cinturón de Orión tuviera relación con las 3 estrellas de Sirio, en ese matrimonio perfecto que existía entre Sahu, entre Osiris y entre Isis, ¿no? Es increíble. Lo de arriba es abajo. Bueno, qué bien, no me da el sol ahora, aquí. Así, me voy a quedar así. La Vía Láctea es el Nilo, las estrellas de la Duat son las pirámides. No existe en Egipto ninguna pirámide que esté al otro lado del Nilo, como no existe ninguna estrella de la Duat que esté al otro lado de la Vía Láctea. Curiosísimo. Pero es que aparte de eso, los antiguos egipcios pensaban que su país era un ser vivo al que adoraban. Os suena el dios Habi, el dios del Nilo. Era un dios que era la esencia pura del mismo Egipto. Heródoto ya lo decía, ¿no? Egipto, don del Nilo. No don del Nilo, don del Nilo. Es decir, el Nilo marcaba todo lo que era la columna vertebral de lo que los antiguos egipcios pensaban que era un hombre tumbado, porque ellos vivían en este hombre tumbado, donde su columna vertebral era el Nilo, donde la parte coxígea, la parte que tenemos del cox y todo esto, es lo que actualmente es el lago Nasser. Y desde la meseta de Giza, que es el último gran balcón antes de todo el delta, sería el cerebelo, desde donde surgen todas las ramificaciones nerviosas, que sería todo el delta del Nilo. Y los egipcios pensaban que su país era un hombre tumbado. Es curiosísimo, ¿no? Cómo ellos interpretaron también el Nilo viendo cuál era la posible carga energética de cada uno de los lugares donde levantaban sus templos. Cuando nos enfrentamos a la fachada de un templo en Egipto, nos encontramos con 2 grandes dioses. A la izquierda, el dios Tot, que siempre tiene la pluma, siempre tiene aquí los papiros, y es el que hacía la geometría sagrada del templo, el que decía cuáles iban a ser las dimensiones del templo, etc. Pero es que al otro lado estaba la diosa Sesat, que la diosa Sesat tiene aquí arriba una estrella, y era la que dictaminaba en qué lugar del terreno iba a estar el templo y hacia qué estrellas iba a estar orientado. Eso para ellos era importantísimo, porque estaban haciendo la relación de fuerzas increíble que tenían los antiguos egipcios, relacionando en esta dualidad que ellos llamaban Amón-Ra. ¿Os suena? Amón era dios telúrico, de aquí, de la tierra, y luego Ra, que eran las energías de ¿dónde?
del cielo, del firmamento. Y la unión de Amon-Ra era la unión entre las energías telúricas con las energías cósmicas. Y entonces la diosa Sesat te decía, el templo tiene que estar orientado hacia aquí, o hacia allá, y tiene que estar buscando en el territorio donde ponerlo. Va a ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque aquí están ocurriendo cosas. Cuando hemos empezado a investigar qué era lo que podía estar ocurriendo en las riberas del Nilo, nos costaba mucho explicarlo en un idioma entendible para los occidentales. Y para mí en concreto era muy fácil irme a terminologías orientales. Cuando yo hablo, por ejemplo, de chakras, me dice, oye, te está yendo a Oriente, pero ahora os comentaré que lo de Oriente no está tan lejos y que los chakras no es un invento que hicieron por allí, por el Tíbet y por China y cosas de estas. Estamos hablando de cosas muy básicas. Chakras, por si alguno no lo conoce, son 7 puntos energéticos que tenemos paralelos a la columna vertebral. El primero estaría en la parte sexual y el último estaría en las 3 fontanelas del cráneo, ¿no? Tendríamos el 6.º chakra en la frente, el 5.º, el 4.º, el 3.º, el 2.º y el 1.º, ¿de acuerdo? Los videntes ven incluso, hay gente que los ve incluso brillar, como si fueran vórtices de energía. Y como son vórtices de energía, cada energía es distinta y cada uno de los chakras se le atribuye un color diferente. ¿Por qué? Porque cambiando la energía tú cambias el color. Y resulta que entonces la relación de los 7 chakras que tiene el ser humano empezaría en el rojo, en el más bajo, naranja, amarillo, verde, cian, turquesa, azul oscuro y violeta. ¿De acuerdo? Fijaros qué curioso que cuando como os decía, cuando los macedonios fueron a Roma, a Egipto, y lo tomaron como propio, sacaron una palabra que era muy importante, la palabra infierno. ¿De dónde proviene la palabra infierno? Una palabra que os sonará, ínfero. ¿Y la palabra ínfero qué es? Lo inferior. ¿Y lo inferior qué es? La más baja vibración de la energía. Cuando estamos en la más baja vibración de la energía, ¿dónde estamos? En el infierno. Seguro que ninguno de los que aquí ha estado, pero seguro que todos conocéis que cuando vamos por esas carreteras de Dios y vemos un chalecito con luces rojas, que pone el conejo de la suerte. ¿Por qué esas luces rojas? Porque publicitariamente nos está llamando ¿hacia qué? Hacia el mundo de los instintos, a los ínferos, ¿de acuerdo? Y en cambio tenemos exaltaciones de la religiosidad en ejercicios espirituales, etcétera, en donde las estatuas, las capas, etcétera, etcétera, ¿a dónde se va? Hacia lo ultravioleta. Resulta, por tanto, que si los egipcios ven el río Nilo como la columna vertebral de un hombre que está tumbado, y todos los seres humanos tenemos estos vórtices que se llaman chakras, pues es lógico que los antiguos egipcios buscaran en su territorio los lugares más importantes o más adecuados para instalar estos templos donde trabajaban el ¿qué? Los chakras. Los chakras no es una cosa abstracta. Los chakras nos afectan no solamente a nuestro cuerpo físico, sino también incluso a nuestra personalidad. Los chakras es un conocimiento que se fue transmitiendo durante muchísimo tiempo en las partes más oscuras del conocimiento europeo, por ejemplo, y medieval. Resulta que hay el mayor golpe de estado social a la inteligencia se produjo en el siglo II en Egipto. Hasta ese momento, todas las personas que querían profundizar en la espiritualidad y en las escuelas de los misterios, que eran las religiones antiguas, iban siempre a través del conocimiento. Resulta que a Egipto llega Marcos, uno de los apóstoles, y se encuentra con que Horus había nacido de virgen, Isis. Sabéis que Isis no tuvo relaciones con Osiris, tuvo accesión por mi invento, y resulta que ya hay una simiente muy grande del cristianismo, y se crea la iglesia cristiana de Egipto, que como todos sabéis se llaman los coptos. ¿Os suena, no? Pues resulta que hasta ese momento lo que prevalecía en todas las religiones y en todos los estudiosos era el conocimiento. Pero entonces hay ahí el hachazo y dice, a partir de este momento, el conocimiento no existe y tenéis que entrar al reino de los cielos a través de la fe.
Y para entrar a través de la fe tenéis que pasar por la aduana de la Iglesia, que no es barata además. Y no solamente tenéis que ir por aquí, sino que a través de la Iglesia y a través de todo lo que nosotros hacemos, es que además voy a perseguir todo lo que pueda ser conocimiento. Y al que persiga ese conocimiento, le voy a quemar vivo, como ocurrió en muchísimas ocasiones. ¿Qué es lo que ocurre? Allí, en Alejandría, que fue donde todo esto se produjo, se crearon dos ramas del cristianismo. Una rama del cristianismo seguidora de la Iglesia a través de la fe, ocultando todo lo que era conocimiento, y luego otra rama, que todos conocéis también, que se llaman los agnósticos. ¿Os suena? A mí me hace gracia a veces en televisión cuando le preguntan a alguien, ¿tú crees en Dios? Y dicen, no, soy agnóstico. No tienes ni puta idea. Tú puedes ser ateo, pero agnóstico significa ir al mismo sitio, solamente que no voy a tener catalizadores, ni voy a tener iglesia, ni voy a tener nada. A través del conocimiento yo quiero estar en el mismo sitio donde los dioses, donde Jesús, donde, yo qué sé, todos han dicho que esté, y se crea el gnosticismo. Pues bien, resulta que ese conocimiento oculto que se fue trasladando generación tras generación en pequeños grupúsculos de gente que intentaban que no les quemaran, llegó, por ejemplo, a conocimiento de... ¿Os suenan los hermanos Grimm? Los hermanos Grimm pertenecieron a todo lo que podían pertenecer. Masonerías, cruces, la Golden Dawn, todo. Y ellos metieron en cuentos conocimientos de muy alto nivel. Con lo cual, si os digo ahora, ¿conocéis el cuento de los hermanos Grimm que se llama Blancanieves y los 7 chakras? ¿Os suena? ¿Por qué? Porque cada uno de los chakras te está dictaminando, si está equilibrado, es el camino perfecto. Es decir, dicen los orientales que primero lo que tienes que hacer es buscar esa energía, que ellos la asimilan con una serpiente, que se va alimentando de todos los chakras equilibrados, que es cuando están más potentes, hasta que llegan al 5.º chakra, cumpliendo lo que son los 5 chakras locomotores. Los hermanos Grimm, por ejemplo, estos 5 chakras locomotores siempre los simbolizaban en la torre de un castillo. Y a la serpiente la ponían como una señora, una dama, que estaba ahí arriba en el balcón del castillo. ¿De acuerdo? Son los 5 chakras locomotores. ¿A quién rescataba a esta dama que estaba en el castillo? El príncipe. ¿Qué color era el príncipe en todos los cuentos? Azul. Y nadie se ha preguntado por qué el príncipe es azul. ¿Conocéis a alguien azul? Que esté sano. No. El príncipe es azul, ¿por qué? Porque es esto chakra. Después de los 5 chakras locomotores, el chakra de la inteligencia o tercer ojo, y el chakra de la espiritualidad, ¿no? El chakra que te une con los altos planos, ¿no? Entonces, fijaros toda esa simbología que está metida. Pues bien, la búsqueda del antiguo Egipto es la misma búsqueda que tienen en Oriente. Y se sabe que un chakra está equilibrado o desequilibrado si tiene una serie de manifestaciones. Por ejemplo, 5.º chakra. 5.º chakra es el chakra de la comunicación, ¿vale? Si yo lo tengo equilibrado, lo que os cuento se me entiende. Lo que me contéis, yo lo voy a comprender. Si no, no. Y es el chakra de la comunicación en todos los aspectos. No solamente a nivel verbal, sino también por la comunicación no verbal. Pero cuidado, que la comunicación no verbal y toda la comunicación también está, a lo mejor, en la peluquería que uso, o en la ropa que me pongo, o en todo lo que yo intento hacer para proyectarme al exterior. Y a vosotros os puedo decir hola, pero también me estoy comunicando con vosotros si me pongo una corbata o no me la pongo. ¿Me explico? Un 5.º chakra desequilibrado, ¿qué te puede llevar? A la anorexia, a la bulimia, por ejemplo. Por ejemplo, son personas, no son enfermedades de uno mismo, son enfermedades de ti para con todo el entorno. Pues bien, ¿qué enanito tenía problemas de comunicación? El mudo. En cambio, un 6.º chakra, que es el chakra de inteligencia, cuando está equilibrado, cuando está desequilibrado, eres tonto. Cuando está equilibrado, eres sabio. ¿Había un enanito sabio? Todos los 7 chakras
están representados por los 7 granitos, unos equilibrados y otros desequilibrados. Aquí ya no estamos tanto en Oriente, aquí ya estamos como un poquito más cerca. Pero os voy a decir más. Yo tengo un estudio que os pongo a disposición de todos los presentes, solamente me tenéis que dejar vuestro mail para que os mande un estudio que me ha costado bastantes años hacer. Porque resulta que la Iglesia Católica, nuestra sociedad normal, no lo llama chakras, pero en cambio tiene palabras para dictaminar los chakras cuando están equilibrados o los chakras cuando están desequilibrados. ¿Os suenan las 7 virtudes cardinales? ¿Y os suenan los 7 pecados capitales? Son chakras equilibrados o desequilibrados. Porque resulta que aquello, lo que hacen muchos de estos orientales en las cuevas del Tíbet, es lo mismo, la misma cosa que hacía nuestra Santa Teresa de Jesús y nuestro San Juan de la Cruz. Exactamente lo mismo, llamado de distintas formas. Con lo cual, voy a intentar terminar, que me rollo como las persianas. Con lo cual, sabemos que Egipto es un hombre tumbado, que tiene sus chakras. ¿Dónde estaría el primer chakra de Egipto? El primer chakra, sabéis que tiene siempre, es el raíz, el chakra que está... Ese chakra masculino y femenino, porque ahí tenemos que elegir. Y tenemos que elegir qué energía te vamos a utilizar, si el yin o el yang. Abu Simbel. En Abu Simbel está el templo de Ramsés II y al lado el templo de Nefertari, ¿verdad? Primer chakra, ahí está. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. ¿Sí? ¿Cuál es el séptimo? Las 3 pirámides de Giza, que son las 3 fontanelas que tenemos. En medio de eso, todo el país del Nilo y todos los chakras. Es algo maravilloso. A Egipto, empecé la conferencia con esto, no hay que ir con el móvil, ni con el WhatsApp, ni con el internet, ni con nada. Hay que ir con la mente abierta y con el corazón abierto. ¿Por qué? Porque podemos hacer un trabajo maravilloso. ¿Y qué trabajo maravilloso podemos hacer? No es que podamos hacer, es que vamos a hacerlo, ahora cuando vayamos. Resulta, fijaros, que hubo un tipo, se llama Linus Pauling. Si alguno aquí ha estudiado físicas, le conocerá. Linus Pauling, que le han dado un montón de premios, le dieron incluso un premio Nobel, no por esto, por otra cosa. Este hombre descubre que la molécula del agua no es H2O, como todo el mundo piensa, sino que es un polímero formado por 5H2O. Y resulta que Linus Pauling lo que dice es que hay 4 moléculas que forman un cuadrado, esta molécula del agua, y luego hay flotando otra molécula para formar el 5H2O. Y cada molécula del agua es una pirámide, cuya inclinación es de 52 grados. Joder, muy parecido a los 51 grados 51 minutos que tiene la inclinación de la cara de la Gran Pirámide, ¿verdad? Es decir, cuando estamos mirando la Gran Pirámide, lo que estamos viendo es el mayor monumento erigido sobre la superficie de nuestro planeta dedicado al agua. Por otro lado, ¿sabéis cuál es el único mineral cuya cristalografía es exactamente igual a la Gran Pirámide? El carbono puro, el diamante, con una particularidad. El diamante es doble. Tiene aquí esta parte y aquí abajo tienes otra parte. Es decir, son como 2 pirámides juntas. Si tú un diamante, la estructura cristalina, la rompes, tendría 2 pirámides perfectas, exactamente igual que la Gran Pirámide. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Tú cuando estás mirando la Gran Pirámide, estás viendo el monumento al agua y el monumento al carbono. ¿Cuánta parte de agua tenemos todos en nuestro cuerpo? Algunos un poquito de cerveza también. Los niños dicen que de mayor tienes menos agua, ¿no? Pero bueno, tenemos un 70%. O sea, ¿y carbono? ¿Tenemos algo de carbono en nuestro cuerpo? Pues todo. Es decir, cuando vemos la Gran Pirámide, estamos viendo agua y estamos viendo carbono. Bueno, y resulta que Linus Pauling va y descubre que la molécula del agua es una reproducción, bueno, una reproducción a escala, o mejor dicho, la pirámide es un monumento a la molécula del agua. El agua, que es el material más increíble de nuestro planeta. Es un material extrañísimo. Es el único que cuando lo calientas evapora. Que cuando lo enfrías dilata. No hay otro material que sea así. Y además que es la fuente de vida de todo ser vivo. ¿De acuerdo? Pues bien, Linus Pauling lo descubre, pero realmente casi todos lo sabíamos. ¿Por qué lo sabíamos casi todos? Porque resulta que
¿Os habéis fijado alguna vez en un arco iris? ¿Por qué se produce un arco iris? Porque resulta que existe en suspensión un montón de moléculas de agua en un ambiente lógicamente húmedo, porque no se produce en agosto sin nubes, se produce con lluvia, con tal, es decir, muchas moléculas de agua colgando de la atmósfera, y el sol incide en ellos, en los prismas estos, produciendo el arco iris. ¿Qué es lo que ocurre cuando a un prisma óptico de cristal le metes por aquí un haz de luz blanca? Que por aquí salen ¿qué? Los 7 colores del arco iris. ¿Qué es lo que ocurre cuando el arco iris lo vemos en un paisaje? Que el sol está incidiendo en las moléculas de agua que están suspendidas en la atmósfera y producen ese arco iris. El arco iris no se produciría si las moléculas de agua no fueran pequeñas pirámides. Es decir, ¿hay alguna duda sobre lo que estoy diciendo? Y ahí, como no veo las caras, pues supongo que voy a hablar bajito para los que estén durmiendo de todas formas. Es decir, si el agua son pequeñas pirámides, ¿cuántas pirámides tenemos dentro de nosotros? Si la gran pirámide es la estructura cristalográfica del carbono, ¿cuántas pirámides tenemos todos dentro de nosotros? ¿Y cuál es nuestra labor en los viajes a Egipto? En lo que solemos hacer. Tampoco hay que irse a Egipto, ¿eh? Aquí en Pinsec que también se puede trabajar este tipo de cuestiones, ¿eh? No hace falta irse a Egipto, pero allí estamos cerquita, ¿eh? Como dicen los antiguos egipcios, hablar con los dioses desde cualquier punto del planeta es conferencia. Desde Egipto llamada local, ¿no? Bueno, ya que estamos allí, aprovechamos. Y aprovechamos el Nilo. Y aprovechamos su chakra. ¿Para qué? Para revertir el fenómeno del arco iris. Es decir, si a un prisma óptico le metemos luz blanca y salen los 7 rayos del arco iris, ¿qué es lo que ocurre cuando yo me equilibro todos mis chakras por un viaje que he tenido espectacular por Egipto y me meto dentro de la gran pirámide incorporando mis 7 colores del arco iris? ¿Qué es lo que hago salir por el otro lado? Luz blanca. Y la luz blanca está repetida en muchísimos lugares de Egipto. ¿Por qué? Porque los antiguos egipcios decían que la gran pirámide es una gran antena receptora y emisora de los bajos planos de conciencia que están en la Tierra con los altos planos de conciencia que estaban en la Duat. Fijaros qué cosa tan maravillosa puede existir sin tener internet y sin tener móviles. Egipto es maravilloso, pero no es más maravilloso que cualquiera de los que estamos allí. Lo que pasa es que en Egipto nos damos cuenta de lo que somos, porque Egipto nos lo está enseñando. Fijaros, la gran pirámide está simbolizando el cosmos, ¿eh? Si las 3 pirámides son el Ka, el Ba y el Laj, que hablamos antes de la Cábala, el Ka, la materia etérea, lo que nos uniría con el firmamento, con todos los grandes dioses que han venido aquí, con esos cielos a donde han ascendido los grandes maestros, etc., pues resulta que la gran pirámide está relacionada con el firmamento en medidas y en proporciones. Los escépticos del tema dicen que manipulamos las cifras. Pero ¿qué manipulación hago yo cuando a la altura de la gran pirámide le meto 9 ceros, y me da la distancia de la Tierra al Sol en perihelio? ¿Qué estoy manipulando cuando a la base de la gran pirámide le pongo 9 ceros y me da la órbita de la Tierra alrededor del Sol en un año? ¿Qué manipulo yo si a la gran pirámide, el volumen de la gran pirámide, le pongo 9 ceros y me da el volumen de nuestro planeta? ¿Qué estoy manipulando? Lo único que estoy viendo es que si yo miro la gran pirámide, también estoy viendo el espacio. Y el espacio reflejado en la gran pirámide me está afectando a mí. ¿Por qué? Porque la gran pirámide, como os decía, es agua y es carbono. Pero ¿sabéis el número de hiladas que tuvo originalmente la gran pirámide? 204. ¿Sabéis el número de huesos que tiene el ser humano? Antes de caerse por un puente, claro. 204. Las relaciones entre la pirámide y yo, cualquiera de vosotros, son infinitas. Pero las relaciones de las pirámides con el cosmos y con las estrellas son infinitas. Es decir, yo soy pirámide y a través de las pirámides me uno con el cosmos, que es donde están los dioses. Y los dioses, a través de la gran pirámide, vienen hacia mí.
y me dan información de ida y de vuelta para hacer esa transmutación, para conseguir el Kemet, para conseguir la alquimia, para conseguir irme de estos bajos planos de conciencia a los altos planos de conciencia. Espero no haberos aburrido mucho. ¿De acuerdo? Pues si tenéis